Ya bien, chiquillos. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Esta tabla te dice los sistemas, te dice cómo se caracterizan esos sistemas, las clases, las notaciones y por lo tanto cómo se dibujan. O los elementos de simetría que contienen estos. E significa eje de rotación. Ya. Entonces, ustedes tienen sistema, por ejemplo, triclínico, le está diciendo que los ángulos y ejes son todos diferentes. A, B, C. Son los tres ejes del espacio. Y le está diciendo que los ángulos entre estos ejes, alfa, beta y gamma, son todos distintos. Si no saben dónde se ubican esos ángulos, lo van a tener que buscar. Está en su libro. ¿Ya? Pero así cortito, entre C y A está beta, entre A y B está gamma, entre C y A está alfa. No, está beta. Sí, y entre C y B está gamma. ¿Ya? Les está diciendo eso. El monoclínico les dice que son tres distintos. Les está diciendo que alfa y gamma son iguales a 90 y que beta va a ser distinto de 120. ¿Ya? En el caso del ortorrómbico les dice que son todos distintos. Por consiguiente va a haber uno mayor que otro y mayor que otro. No es exclusivo que sea C mayor que A o mayor que B. Lo que pasa es que eso depende de cómo ustedes orienten la figura. Porque de la forma que ustedes orienten la figura, los ejes siguen siendo los mismos. Pero al ustedes cambiar de orientación la figura, las dimensiones de los ejes van a cambiar, el orden, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, entre alfa, beta y gamma son todos ángulos de 90 grados. Luego les dice la clase, en el fondo, las formas que tienen. Aquí tienen las formas. Y las notaciones de Hermann-Mawin. Como les decía en el video anterior, todo esto, los números significan una cosa, ¿cierto? ¿Qué significan los números? Significan que yo tengo o ejes de rotación o yo tengo o ejes de rotoinversión, dependiendo de cómo está escrito el número. ¿Ya? Al lado de esto, de la notación de Hermann-Mawin, están caracterizados qué significa cada uno de estos símbolos. Generalmente, estas clases tienen tres símbolos. Cuando no tienen un tercero, significa que el tercero simplemente no está. Leamos, por ejemplo, la clase tetragonal. Acá, en la tetragonal, el primer símbolo me dice o E4, que es una rotación cuaternaria, se refiere al eje C. Si yo quiero dibujar la bipiramidal ditetragonal, busquemos la bipiramidal. ¿Te estará acá o no? Esta era la bipiramidal ditetragonal. A más de alguno le tiene que haber tocado, que es una de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los más capos que dibujaron esta cuestión me dijeron inmediatamente, no, es que yo tengo que transformar. Y lo hicieron bien. Porque no existen rotaciones de... no existen rotaciones de 8. Solamente existen rotaciones de... ¿De cuánto? De... un grado, o sea, no de un grado, perdón. Rotaciones monarias, rotación binaria, ternaria, cuaternaria y senaria. Inmediatamente lo redujeron a 4, lo cual está excelente. ¿Ya? Entonces, esta era la figura. No, esta no era, esta es la figura que tenían que proyectar. Al yo leer la tabla de esa figura que yo tenía que proyectar, porque algunos no vieron ninguno de los dos recursos y podían sacar buena nota solamente con ver los recursos, leo que me dice que el primer símbolo o E4 se refiere al eje C. Es decir, en eje C, el primer símbolo ¿cuál es? 4 sobre M. M es un plano y 4 es una rotación cuaternaria. ¿Cómo se dibuja? Si esta fuera mi proyección estereográfica, sería simplemente un cuadrado, ¿cierto? Y como tengo un plano en el eje C, es decir, yo estoy cortando la figura por la mitad. ¿Esto me sirve o no? Como yo estoy cortando la figura por la mitad, tengo lo mismo entre arriba y abajo. Y yo como estoy mirando desde arriba, olvídense de estos ejes que estoy proyectando aquí. Como yo estoy mirando desde arriba, entonces, ¿dónde va ese corte por la mitad? Por alrededor. ¿Y cómo se dibuja eso? Con una línea continua. Entonces, tengo un eje cuaternario, ¿cierto? De rotación cuaternaria, asociado a un plano. ¿Bien? Bacán. Después dice, el segundo símbolo a las direcciones axiales A1 y A2. A1 es A, A2 B. ¿Ya?
Esa es mi dirección A1. Bueno, si queréis te dibujáis bien también. Mi dirección A1. Y mi dirección A2. Entonces, ¿qué me dice sobre esas direcciones? Que es el segundo símbolo es 2 sobre m. ¿Cierto? El segundo símbolo de las direcciones A1 y A2. 2 sobre m me está diciendo que yo tengo rotaciones binarias asociadas a un plano. ¿Y cómo se dibuja eso? Se dibuja simplemente con una lentejita, ¿verdad? Y las tengo en las dos direcciones axiales. Tengo una lentejita y una lentejita. ¿Y cómo se dibujan los planos? Con la línea que yo la dibujé, que es una línea continua. Si vemos la figura que había que proyectar, ¿cómo están esas rotaciones? Yo desde arriba aquí, si la giro, ¿la puedo girar o no? Claro, si la giro desde la perspectiva del eje C, va girando por alrededor, ¿verdad? Y tiene una rotación cuaternaria. Ahora, si yo la quiero girar, por ejemplo, por la perspectiva del eje B, ¿cuántos giros realiza la figura sin deformarse para volver a formar la misma figura? Es lo que hay que... ¿Es el B? Sí, es el B. ¿Y el A? Ahí no me la gira en esa perspectiva. Solo me da la perspectiva. Ah, ya. Ya, pero en ese caso, supongamos que B está hacia el costado de ella. ¿Cuántos giros yo tengo que realizar para volver a formar esta misma figura? 1, la cara de arriba quedó abajo, y ahora 2, vuelve a su posición original. Y ese es un eje binario, en cual en B, porque estoy cortando aquí B. ¿Ya? En A lo mismo. ¿Cuántos giros tiene que realizar? No, no me deja girar por el costado. A ver si la encuentro acá. Es bipiramidal, ditetragonal. No, pues que están por nombre de cristal. No, aquí hay tetragonales, po. Es medio parecida. Ya está. En realidad es prácticamente lo mismo. También son tetragonales, lo único que tiene más cara, ¿cierto? Entonces, si yo la quiero por C ya dijimos. C acá arriba tengo que girarla. ¿Cómo giro? Tengo que girarla 4 veces. Por B lo mismo, 2 veces. Y por A, si yo pusiera un clip entre un lado y el otro, ¿cuántas veces tengo que girarla? Hice 180, ¿cierto? Y ahora vuelvo a su posición. ¿Cuánto hice? 180. Entonces vuelve a lo mismo. Es la cantidad de giros que ustedes realizan, ya, sin que la figura se deforme, pero volviendo a su posición original. Entonces, supongamos, yo tengo acá la cara 201, mi eje A. Yo quiero saber cuál es la rotación en el eje A. Es como si yo le pusiera aquí mismo un palito de lado a lado, ¿verdad? Le pongo un palito de lado a lado o del lado B y trato de girarlo. 2001. ¿Dónde quedó la 2001? Se vuelve a formar la misma figura, pero la cara quedó atrás. Esa, la 20-1. Quedó atrás. Recuerden, estaba aquí adelante y ahora quedó atrás. Se vuelve a formar la figura, pero solamente yo hice un giro de ¿cuánto? De 180. Para que vuelva a su posición original tengo que girar nuevamente 180. ¿Ya? Y ahí, ¿cuántos giros hice? En el fondo realicé 2. ¿De cuánto? De 180. Por lo tanto tengo una rotación binaria. En B lo mismo. En B lo mismo. Si yo quiero girar en B así mismo, ¿cierto? Yo tengo la 021 en la que estoy proyectando. ¿Cuántos giros? Ya supongamos que se movió ahí. Eso ahí. Ahora quedó abajo, pero yo quiero que vuelva a su posición original. Entonces, para eso tengo que volver a girar 180 grados. ¿Ya? Para que quede la 021. Por lo tanto, esas son rotaciones binarias. Entonces, cuando ustedes leen, esa era su figura, es muy similar, es lo mismo en realidad, sí. Lo único que tiene es que tiene más cara, nada más. Tiene el doble más de cara, pero es la misma figura. Entonces, leyendo qué es lo que dice eso, ¿se cumple esa condición de los dos axis al dibujar acá? Sí, porque yo dibujé mi binario acá,
dibujé mi binario acá y además dibujé que estaban asociados a un plano, es decir, a un plano de corte. Si yo veo esta figura, ¿cierto? La corto en A, así, entre arriba y abajo, entre este arriba y abajo, que en realidad es derecha e izquierda. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo. Si yo la corto acá, entre arriba y abajo, este sí es arriba y abajo. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo. Si yo la parto al medio acá, este sí es A. Si yo la parto al medio, entre derecha e izquierda, ¿son lo mismo? Sí, son lo mismo. Están asociados a plano. ¿Y cómo se dibuja eso en la proyección estereográfica? Con una línea continua. Ustedes están viendo el cristal así, desde arriba, acuérdenlo. Entonces yo tengo en centro mi cuaternario, en B mi binario. ¿Por qué? Porque tengo que girar la figura así 2 veces. ¿Cierto? ¿Se puede hacer como...? Ah, sí se puede. Ahí. Me queda más establecido. ¿Ya? Entonces yo tengo mi C. Tengo mi C. ¿Por qué no me dejo ponerlo al frente? ¿Cierto? No, eso es la posición en la que estoy. Ya. En fin. Entonces les va a dar esos resultados. El resto igual probablemente tengan simetría, pero no corresponde a lo mejor con la clase. Ojo ahí. Tengo que leer el siguiente postulado que me dice, y el tercer símbolo a las direcciones a las direcciones 45 grados con respecto a 1 y a 2. Las direcciones de 45 grados se encuentran acá. Si recuerdan ustedes contando en la proyección estereográfica, ¿dónde está? Red de Wolf. Cada uno de estos, los sombreados significan 10 grados. Entonces yo cuento, me dice 45 grados respecto a 1 y a 2. Acá yo tenía a 2. Cuento, 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos chicos vale 2 grados, entonces como que queda la mitad. Ahí tengo 45 grados. Me dice que que esta posición, ¿cierto? Que esta notación que me está diciendo que yo tengo un eje binario asociado a un plano, la tengo que dibujar a los 45 grados respecto a 1 y a 2. ¿Y eso cómo se dibuja? Con una línea. Ahí ya tengo un plano, ¿cierto? Se me olvidó dibujar el A1 completo, B-1. Acá igual tengo 45 grados. ¿Por qué? Porque está respecto de A tengo 45 grados, respecto de B tengo 45 grados. Tengo mis planos, que son las M, y además tengo que dibujar mis binarios. Entonces esa figura tiene todos estos binarios. Si vemos, observamos, si pensamos que es la misma en realidad que fuera de 8, sí tenemos ese corte. ¿Por qué? Tenemos C hacia arriba, B hacia el costado. Voy a tratar de orientar bien esto. Tendría que darlo vuelta, sí. Ahí. Tenemos B al costado, A hacia adelante y C hacia arriba. ¿Verdad? Si yo quiero dividir aquí, tengo lo mismo. Yo quiero dividir aquí, tengo lo mismo. Pero también divido aquí a 45 grados. Pues fíjense el ángulo que se forma ahí. Del eje A al eje B hay 90. Pero aquí, en la mitad de esos 90, tengo 45 grados. ¿Y qué también tengo aquí? También tengo un plano. Porque la figura se divide en dos partes iguales. También tengo un plano especular. Y por eso se dibuja la proyección así. Porque tengo un plano que divide, que corta, ¿cierto? La figura en dos. En cuanto a los 45 grados. Voy a tratar de orientarla bien. Mirando desde arriba. Ya, filo. ¿Por qué se mueve desde ese punto? Ya, la cuestión es que se notan ahí los 45 grados. Si van teniendo dudas, me van diciendo. Y así es como se lee esa tabla. Ahí están los contenidos de, por ejemplo, aquí me está diciendo que cuántas rotaciones binarias tengo, tendría 4. ¿Cuántas rotaciones cuaternarias tengo? 4. ¿Cuántos planos tengo? 5. ¿Tengo centro de simetría en el eje C? Sí, tengo centro de simetría en el eje C. Entonces, ¿cuántas rotaciones binarias tengo? 1, 2, 3, 4. Ahí van contando. Chaela.